9 de abril, el día que visibiliza a las víctimas en Colombia. Sigue encendido debate por propuesta de suspender órdenes de captura a jefes criminales. Pasaportes, del fallo de la licitación hasta fallas técnicas. Crearán canal digital exclusivo para cancelar planes de telefonía. Entrará en vigencia para servicios móviles el 1 de octubre. La mutilación genital femenina, una abominable práctica contra niñas del país. Avanza una ley que la prohíbe. Son tan graves que incluso pueden llevar a la muerte. Esterilizar salva, una ley para el control de la población animal. No tienen asegurado su hogar, su bienestar, sino que están a su suerte. Declararán el Día Nacional de la Achira, símbolo de tradición huilense. Una tradición opita de nuestros abuelos. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Con el compromiso de honrar a las víctimas, el 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Así, el Congreso recuerda a quienes han sufrido la violencia y que nació del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Esta fecha se convirtió así en un símbolo que visibiliza a las víctimas del conflicto armado, lo cual incluye desplazados, secuestrados, desaparecidos y asesinados. La ley es de 2011 y reconoce la responsabilidad del Estado en la reparación integral, indemnización y atención a las víctimas, promoviendo la reconstrucción de sus proyectos y el restablecimiento de sus derechos. Así que todos los años el gobierno, el Congreso y distintas instituciones realizan actos de memoria y reconocimiento, como la lectura de historias de víctimas, el campanazo por la paz y la difusión de exposiciones del Museo de la Memoria. Durante esas actividades se escuchan las historias, se fortalece la memoria histórica y se compromete a la sociedad para no repetir los hechos de violencia. A la fecha, el registro único de víctimas incluye más de 9 millones de mujeres, afrocolombianos, indígenas y personas desplazadas por el conflicto. Con la reparación integral se ha permitido la atención, asistencia y fortalecimiento de la participación de las víctimas en la sociedad, así como la recuperación de la memoria histórica. Cada 9 de abril se recuerda la violencia sufrida, se promueve la reconciliación y la construcción de paz, reconociendo la resistencia de las víctimas y reafirmando el compromiso del país con un futuro justo y pacífico. Y precisamente con un minuto de silencio, el Congreso conmemoró esta fecha en una emotiva plenaria de Senado y Cámara, realizada en el Salón Elíptico del Capitolio. No hay país posible si no ponemos a las víctimas en el centro. No hay reconciliación sin verdad. No hay paz sin justicia. Y no hay futuro si olvidamos todo lo que ha pasado. Las víctimas presentes en el Congreso expresaron sus necesidades al gobierno. Porque el cumplimiento solo es para las otras entidades, los firmantes, y las víctimas nos tienen a un lado. Nosotros desde el momento que supimos del secuestro de mi hijo le hemos pedido al gobierno que se reúna con nosotros, porque nosotros somos víctimas de una guerra que no nos corresponde. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, envió un mensaje de esperanza a quienes como ella han tenido que enfrentar el dolor del conflicto. Que este dolor no nos divida, que este dolor nos una, que la memoria de quienes hemos perdido no se quede en el silencio, sino que se convierta en fuerza para cambiar el rumbo de nuestra historia. Los senadores hablaron de los retos que aún existen para lograr una efectiva reparación de las víctimas. Tendríamos nosotros que mirar si es suficiente con las normas que hay o es suficiente el proyectos que hay o qué hace falta. Eso tenemos que hacer un esfuerzo para buscar, vuelvo a insistir,
en que le cumplamos a las víctimas. ¿Qué hace falta en el país? Que el sector religioso, que ya logramos que en la modificación de la ley de víctimas se le reconociera como parte de las víctimas en el país, sea parte de la reparación colectiva. El tamaño es tan grande que el país no tiene los recursos suficientes ni la agilidad suficiente para satisfacer todas las demandas justas en el tiempo que requieren las víctimas. Cerca de 40 representantes de las víctimas fueron escuchadas por los senadores, quienes ahora harán seguimiento a sus peticiones. En otras noticias, sigue prendido el debate por la propuesta de suspender órdenes de captura a antiguos jefes de bandas criminales en Medellín, Río Negro y el Valle de Aburrá. Esto en el marco de la política de paz total. La suspensión de órdenes de capturas contra 16 de los 23 cabecillas de estructuras criminales que hoy participan como voceros en la denominada Mesa de Paz Urbana, quienes pagan sus condenas actualmente en la cárcel de Itagüí. Salen ahora en época electoral a atacar el proceso de paz porque saben que atacar un proceso de paz le da réditos. La determinación ha generado rechazo en sectores de oposición y autoridades regionales. Radicar aquí ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar para que se suspendan rápidamente los efectos de esta resolución equívoca. Esto le da una patente de movilidad a 23 criminales de los más peligrosos por aquellos sitios que constituyen el 70% del potencial electoral de Antioquia. El debate continúa en el Congreso mientras avanzan las negociaciones de la paz urbana. Paz urbana y paz total, que prácticamente termina siendo lo mismo. Un desorden total por la falta de una gerencia de un administrador como Gustavo Petro. La Fiscalía, por su parte, aclaró que la medida no implica libertad automática para quienes están privados de la libertad y que no excluye capturas en flagrancia por delitos graves como secuestro, extorsión o violaciones a los derechos humanos. Un intenso debate enfrentó el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares ante la Comisión Sexta del Senado por el accidente del Hércules C-130 en Putumayo. A última hora se conoció que el avión no contaba con póliza de seguro por falta de recursos. Entre el 2008 y lo corrido de este año, la Fuerza Pública ha registrado 92 accidentes de aeronaves militares, 35 aviones y 57 helicópteros. El 75% de esos eventos, según informes oficiales, obedece a factores humanos. La tragedia del Hércules C-130 en Putumayo fue motivo de debate de control político. Nunca hemos mandado a un equipo de soldados en una operación militar, en un movimiento aéreo o a sacarlos de permiso en una aeronave que tenga alguna falla. Si hacemos el cálculo en este momento, le quedan 20.000 horas, a razón de 340 horas anuales. Pues podemos volar 45 años más previendo que tengamos la disponibilidad presupuestal. El sector defensa aseguró que cada aeronave que vuela es segura y solicitó más presupuesto para la cartera. Esperamos respuestas claras y el país también las exige. Y las responsabilidades que tengamos que asumir, pues las asumimos, para eso estamos. Y esas respuestas claras deben ser también respetuosas. Y por ello invito a no hacer hipótesis o apreciaciones personales, lo hago con el mayor respeto. El senador citante Esteban Quintero del Centro Democrático recordó que desde septiembre del 2025 su bancada advirtió sobre el abandono institucional de la tecnología militar. Si hicieron un mantenimiento en el 2023, si era un avión tan chatarra, ¿por qué dejaron que siguieran utilizando el avión? Frente a las críticas, la senadora Sandra Jaimes del Pacto Histórico pidió no usar la tragedia para desprestigiar a la fuerza pública. En medio de esta tragedia, lo peor que podríamos hacer es reemplazar la verdad técnica por juicios apresurados. Las investigaciones para esclarecer las causas del accidente continúan. Mientras tanto, las alertas sobre el estado de la flota militar siguen encendidas. Colombia inicia una nueva etapa en la expedición de pasaportes en medio de cuestionamientos por el cambio de proveedor. Ahora el proceso enfrenta dificultades tras la suspensión temporal del servicio por fallas en la plataforma SITAC a nivel nacional y de consulados. La crisis se desató luego de que el gobierno decidiera no renovar el contrato con la empresa privada Thomas Gregg, encargada del proceso desde el 2007.
Una licitación internacional por cerca de 140 millones de dólares fue declarada desierta en el 2023 por presuntas irregularidades, lo que obligó a extender el contrato bajo la figura de urgencia manifiesta. Ante este escenario, la Cancillería de Colombia optó por trasladar el proceso a la imprenta nacional del país, con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal. ¿Qué hay detrás de eso? Ojalá los entes de control, en este caso con toda la gallardía, como lo está haciendo el señor procurador, se investigue qué está pasando con el tema de los pasaportes. Es un capricho. Desde el 1 de abril del 2026, el nuevo modelo ya opera en el país. La producción y personalización de pasaportes está a cargo del Estado colombiano, con transferencia tecnológica y respaldo internacional, lo que implica un cambio en el proveedor del servicio. Actualmente, los trámites virtuales y presenciales se mantienen habilitados mientras el nuevo sistema se implementa. El gobierno defiende el modelo como un paso hacia la soberanía, pero continúan los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la estabilidad del servicio. Después del intenso debate sobre la política de la paz total entre los senadores y candidatos presidenciales Paloma Valencia e Iván Cepeda, sigue la polémica entre aliados y contradictores del gobierno. El presidente del Senado, Lidio García, hizo un llamado a la mesura. El crecimiento desbordado de los grupos armados ilegales en todo el país, la eficacia de la política gubernamental de paz total y su incidencia en el actual proceso electoral suscitaron el fuerte intercambio de opiniones en la plenaria del Senado. Yo no tengo fotos con criminales abrazados. Yo no tengo fotos, ni he intervenido para que la justicia libere gente que está en la cárcel por haber asesinado colombianos. El senador Iván Cepeda, defensor de la política de paz total, negó cualquier vínculo con organizaciones al margen de la ley. ¿Dónde está uno de sus congresistas hoy, senadora Valencia, condenado por la justicia colombiana por robarse los recursos de la paz? Más allá de las diferencias, la discusión refleja el nivel de tensión que subsiste en el Congreso de la República. El mismo Roy Barreras que les articuló la campaña de Gustavo Petro es el mismo que hoy está diciendo que esas liberaciones de esos criminales, de esos delincuentes, sí van a incidir en las elecciones presidenciales. No nos van a venir a decir que nuestros votos están manchados de sangre, porque nuestros votos, escúchenlo bien, son expresión de dignidad del pueblo. El presidente del Senado reiteró su llamado a debatir con respeto a pesar de las diferencias. Con el objetivo de atender la situación de miles de familias que viven en sectores informales, avanza el proyecto que permitiría legalizar asentamientos con más de 10 años de existencia. En muchos casos, estos territorios han crecido sin planificación urbana y albergan comunidades que hoy no cuentan con acceso pleno a servicios públicos ni infraestructura básica debido a su falta de reconocimiento formal. Este es un proyecto que beneficiaría a 4 millones de colombianos, especialmente a la gente más vulnerable, con unos requisitos del medio ambiente, con unos requisitos para aquellos asentamientos que tengan más de 10 años, con unos requisitos especiales para conservar las fuentes hídricas. Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra la legalización de asentamientos ya consolidados, así como la posibilidad de facilitar inversiones en servicios públicos, vías y equipamientos. Necesitamos este proyecto para que le permita a esta gente tener acceso a los recursos públicos, para que puedan tener un título de su propiedad, para que puedan mejorar sus viviendas y adecuarlas de manera digna y humana. Con esta iniciativa se espera mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables y al mismo tiempo establecer mecanismos que permitan frenar el loteo ilegal y la especulación inmobiliaria. El proyecto de ley que prohíbe la mutilación genital femenina, una práctica que sigue afectando a niñas en Colombia, pasó a tercer debate en el Senado. Cerca de 200 millones de niñas y mujeres en el mundo han sido sometidas a la ablación genital femenina, calcula la Organización Mundial de la Salud. Durante el último año se registraron 39 casos en Colombia, con incidencia crítica en el departamento de Risaralda. Es una tortura donde le cortan el clítoris a las niñas y a las mujeres con graves efectos, desde la muerte hasta lesiones de por vida. Las consecuencias inmediatas de esta práctica incluyen hemorragias, infecciones y dolor extremo. Las
complicaciones pueden ser agudas y crónicas. Las agudas son tan graves que incluso pueden llevar a la muerte, sea por hemorragias o por infecciones. Y desde la parte crónica pueden haber complicaciones como dolor pélvico crónico, dispareunia, que es tener dolor a las relaciones sexuales, e infecciones recurrentes tanto en el tracto genital como en el tracto urinario. La iniciativa prioriza la prevención y el diálogo con comunidades. Sin embargo, las víctimas también requieren atención en salud mental. Estas mujeres pueden desarrollar sobre todo ansiedad, depresión o síntomas asociados a este trauma como sentimientos de vergüenza, de culpa o dificultades en su autoestima. La votación final en plenaria ingresa a la agenda. De aprobarse, Colombia se sumaría a los esfuerzos regionales para eliminar esta práctica. Organizaciones de mujeres y cabildos indígenas monitorean el proceso. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. Para escuchar las problemáticas que han tenido que enfrentar comerciantes en la frontera con Ecuador por los aranceles, se reunieron allí senadores colombianos. Más de 150 personas se dieron cita en Ipiales para estudiar propuestas y posibles soluciones a la crisis social y económica que se ha generado por el aumento de aranceles. Hace falta la intervención de un tercero y eso es necesario en este tipo de cosas. Por ejemplo, que intervenga la OEA, que intervenga otro país. A esta audiencia binacional asistieron asambleístas ecuatorianos, quienes se mostraron preocupados por la afectación a 200.000 puestos de trabajo y a los 2.500 millones de dólares de comercio bilateral. Nosotros no estamos de acuerdo con las decisiones que ha tomado el gobierno del Ecuador, específicamente el presidente Noboa. Al implementar unos aranceles disfrazados de una tasa de seguridad que no tiene sentido jurídico, pero que tampoco tiene sentido económico. Senadores colombianos plantearon varias solicitudes al gobierno nacional. El reconocimiento de la zona integral, de la zona especial de integración fronteriza para aliviar la situación que viven los habitantes de frontera. Estamos buscando también la construcción de una zona franca. Elimine el decreto 170, que es el que coloca el 30% de los aranceles. Representantes de algunos gremios piden soluciones inmediatas, pues la crisis les está llevando a desplazarse a otras zonas. Las medidas, los resultados, las soluciones o llegarán tardías o no llegarán. Esta frontera va a quedar absolutamente muerta si no se toman decisiones inmediatas. En los próximos días se realizará una mesa técnica binacional para hacer seguimiento a los acuerdos y propuestas presentadas en esta audiencia. Reconocer y mejorar los asentamientos informales en Colombia es un proyecto que se debate en el Congreso porque es una realidad que por décadas ha marcado el crecimiento de las ciudades. Entre el 30 y el 50% del crecimiento urbano ha sido informal en Colombia. Es decir, millones de personas han construido sus viviendas sin respaldo estatal, no por elección, sino por falta de acceso al mercado formal. La situación es más crítica en regiones como el Cesar, donde cerca del 58% de los predios rurales son informales, y en La Guajira, donde ciudades como Riohacha han crecido con barrios fuera de toda la planificación. Esos asentamientos humanos crecen a lo largo y ancho del territorio nacional, cada vez más hacinados, con inmensas dificultades de pobreza, de marginalidad, sin poder invertir los alcaldes y gobernantes ni el gobierno nacional recursos en alcantarillado, en agua potable, en electrificación, en mejoramiento de sus condiciones de vivienda. El debate también se da en medio de una realidad persistente, como es el desplazamiento forzado. Solo en enero del 2026, 3.409 personas fueron afectadas por desplazamientos masivos en el país, según la Defensoría del Pueblo. Se autoriza a los alcaldes para hacer inversiones en educación y en salud. Es bueno que los habitantes de estos barrios llamados subnormales, anteriormente se decía invasiones, puedan tener acceso a esos recursos. Aunque la iniciativa representa un avance, expertos advierten retos en financiación, enfoque para víctimas y criterios ambientales. La discusión de fondo es si el Estado seguirá ignorando estos territorios o si avanzará en saldar una deuda histórica con millones de colombianos.
Los operadores de telefonía deberán crear un canal digital exclusivo para cancelar planes, el cual estará disponible 24/7. Actualmente, en Colombia hay 95,8 millones de líneas móviles. Cancelar un plan de telefonía, internet o televisión para algunos usuarios ha implicado filas, llamadas prolongadas y múltiples intentos. Ahora, la Comisión de Regulación de Comunicaciones exige a los operadores un canal digital exclusivo, automático y disponible para la cancelación de contratos sin intervención humana ni barreras que dificulten el proceso. Ahora solo con que realicen la solicitud por el canal establecido, que entrará en vigencia para servicios móviles el 1 de octubre y para servicios fijos en el mes de noviembre. Los usuarios podrán cancelar un solo servicio, incluso si hace parte de un paquete. La solicitud debe hacerse con al menos 3 días de anticipación a la fecha de corte para evitar cobros adicionales. Me parece una maravillosa decisión que, entre otras, busca acabar con la práctica del amarre en que incurren la mayoría de empresas de telefonía celular o de televisión. Y es fácil el acceso, pero difícil cuando una persona se quiere retirar. Colombia tiene 95,8 millones de líneas de telefonía móvil. Con esta medida se busca que la competencia entre operadores se base en la calidad del servicio, no en la dificultad para abandonarlo. Después de 14 meses de retraso en su reglamentación por parte del gobierno, la ley Esterilizar Salva vuelve a cobrar relevancia en el debate público. Hay urgencias claras frente al control de la población animal en Colombia. La norma busca enfrentar una problemática creciente porque actualmente más de 3 millones de perros y gatos viven en condición de abandono en el país, expuestos al hambre, enfermedades y al maltrato. Quedó una reglamentación muy buena que establece todos los protocolos técnicos, científicos y de bienestar para ejecutar el programa a nivel nacional. Dentro de sus principales propósitos está garantizar que cada municipio cuente con programas de esterilización financiados o cofinanciados con recursos de la nación. Los animales llegan a la calle, pues la naturaleza de ellos es reproducirse. Una perrita llega y en un año tiene como 3 crías. Mientras la ley se pone en marcha, la senadora Padilla continúa su recorrido por el país con la iniciativa de esterilización denominada Ruta Animal. Cerramos el año 2025 con 10.185 esterilizaciones. Este año vamos a iniciar en Guamal y en el Banco Magdalena. Seguimos para Bosconia y La Paz Cesar y luego nos dirigiremos a el Urabá antioqueño en jornadas de mínimo 400 esterilizaciones. Con la reglamentación lista, el desafío será garantizar su correcta ejecución en los territorios. Distintos sectores piden a las autoridades actuar con rapidez para responder a una problemática históricamente desatendida. Colombia necesita más profesionales en ciencia. Hoy el país apenas tiene 25 doctores por cada millón de habitantes, mientras que el promedio de la OCDE supera los 4.600. Para cerrar esta brecha, el gobierno abre una nueva convocatoria. Con una inversión por 368.000 millones de pesos, el gobierno abre una oportunidad para que 830 colombianos realicen maestrías y doctorados, tanto en Colombia como en el exterior. Se les están entregando apoyos económicos completos que comprenden matrícula, sostenimiento y un rubro para que adelanten sus proyectos de investigación. Ojalá que esas mismas oportunidades del conocimiento se trasladen al campo, a la industria, a las empresas y que no se fuguen esos cerebros. Las becas están enfocadas en 3 áreas estratégicas: inteligencia artificial, transición energética y bioeconomía, sectores donde hoy las empresas reportan dificultades para encontrar talento especializado. Muy importante tener doctores, una población altamente cualificada y la población de doctores, pero además formados en ciencia, en tecnología, en sociedad. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de abril ingresando a MinCiencias. Los aspirantes deben presentar carta de admisión y una propuesta de investigación alineada con las políticas del ministerio. Y vean ustedes, considerado como un símbolo del Huila, el bizcocho de Achira entró en un proceso de impulso de su consumo y fortalecimiento de la economía de las familias dedicadas a su producción. Una ley busca exaltar su valor cultural.
A partir de ahora, el 20 de junio será denominado el Día Nacional del Bizcocho de Achira, con el fin de resaltar el valor cultural de este importante alimento para los huilenses, que tiene más de 200 años de tradición. De nuestros abuelos que nos han heredado, para nosotros ofrecerle a los turistas y que se lleven un buen recuerdo de acá de la ciudad. Mi papá y mi mamá hacían, entonces ahí en Fortalecilla y en otras partes que hacen bizcocho. La iniciativa establece la realización de actividades culturales, recreativas y eventos públicos en todo el país, donde se promociona este producto y de esta forma se apoya la economía de esta región. Sabemos que más del 80% de mujeres, tanto en Fortalecillas como en diferentes municipios, Obo, también a Altamira, hacen ese bizcocho de achira y es como la canasta familiar y es de lo que devengan muchos campesinos de nuestra región. Productores esperan que con esta medida se puedan ampliar las exportaciones del bizcocho de achira. Un poquito que nos ayuden a exportar más, a salir, a conocer países. En los últimos años la producción de este alimento alcanzó las 293 toneladas, lo que demuestra su importancia dentro de la economía local. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de Armenia, la ciudad milagro. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @Noticiero Senado y en YouTube como @NS Noticias. A ustedes los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.